Hola, ¿qué tal? Familia Doxa y personas que nos acompañan por medio de esta transmisión, por medio de este video. Para mí es un gusto el poder estar un domingo más con cada uno de ustedes. Mi nombre es Eli Cázares, soy el pastor de la iglesia Doxa, así que bienvenido. Y quiero invitarte, por favor, a abrir tu Biblia en Marcos capítulo 10. Desde hace varios meses en la iglesia hemos estado llevando una serie del Evangelio de Marcos y la semana pasada estuvimos hablando de Marcos capítulo 10 acerca del tema del divorcio, un pasaje bastante controversial, bastante difícil diría yo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de Marcos capítulo 10 versículo del 13 al 16, un pasaje muy bonito, pero al mismo tiempo un pasaje que debe confrontar nuestras vidas y sobre todo de aquellos que somos padres. Así que quiero invitarte a que abras tu Biblia. Nosotros utilizamos la NBI como nuestra Biblia oficial. En algunas semanas estaremos cambiando de Biblia, estaremos pasándonos a Nueva Biblia de las Américas, así que quiero animarte también, y esto es un comercial, a que puedas ir comprando, bajando la aplicación a tu teléfono de la NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Así que Marcos capítulo 10 versículos del 13 al 16. Me gustaría que pudiéramos orar antes de leer el pasaje y de entrar de lleno al sermón. Que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a cada uno de los que estamos en casa. Así que quiero pedirte que inclines tu rostro y que oremos. Padre, gracias en esta mañana por la vida de cada uno de mis hermanos que están mirando esta transmisión. Señor, gracias porque tú has sido bueno con ellos, has sido misericordioso con cada uno de ellos en sus trabajos o aún en la falta de trabajo, en la salud o aún en la enfermedad. Tú sigues siendo bueno. Señor, quiero rogarte que tu palabra hable a la vida de cada uno de mis hermanos y que tu palabra siga hablando y confrontando mi vida. Señor, necesito tu ayuda. Yo no puedo, Señor. Yo soy un siervo inútil que no puedo sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Y quiero pedirte por aquellos hermanos que están en casa en esta mañana, Señor, que tú pongas en ellos prudencia también y que pongas en ellos atención en sus mentes, en sus corazones, para que no se distraigan a este sermón, para que no se paren, para que puedan estar atentos a lo que tu palabra dice. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Marcos capítulo 10, versículos del 13 al 16. Un pasaje bastante breve en consideración de otros que hemos leído, y dice así la palabra. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Último versículo. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. De nueva cuenta, quiero decirte que el día de hoy estaremos hablando de un tema corto en cuanto a versículos, pero muy interesante. Ya estuvimos hablando de varios temas controversiales las semanas pasadas, y en esta ocasión vamos a hablar del tema de Jesús y los niños. Y el título de mi sermón, el título de esta mañana es el siguiente: déjalos venir a Él. Ese es el título para mi sermón de esta mañana: déjalos venir a Él. El día de hoy vamos a utilizar la división que, para los que son de casa, que son de Doxa, conocen esta división que ya hemos hecho otras ocasiones en el Evangelio de Marcos. Al ser una narrativa histórica, vamos a dividir nuestro pasaje en cinco escenarios, 5 escenas. No porque crea que esta es la única forma de estudiar el pasaje, lo he dicho en otras ocasiones, no creo que sea la única forma de predicación, pero para mí, y espero que para ti, sea una forma fácil de poder entender lo que la Escritura nos dice. Y esta división ya la conocen varios de ustedes. Las 5 escenas que hemos utilizado son el ambiente, conflicto, el clímax, la resolución y el nuevo ambiente. Estas son las 5 escenas, los 5 momentos de nuestra historia que vamos a tratar de desglosar, de poder dividir para entender mejor el pasaje.
Y también para los que son de casa, saben que normalmente como iglesia tratamos de dar una idea principal de todo el sermón, de todo lo que vamos a estar predicando. Queremos dar una idea a la cual nosotros llamamos el argumento. Y el argumento en esta mañana, mis hermanos, es el siguiente. Jesús ama tanto a los niños que quiere que ellos se acerquen a Él. Jesús ama tanto a los niños que quiere que ellos se acerquen a Él. Por lo tanto, aquí hay un imperativo, hay un mandato. Por lo tanto, tú y yo debemos ser como ellos si queremos entrar al reino de Dios. Lo voy a repetir una vez más, todo completo. Jesús ama tanto a los niños que quiere que se acerquen a Él. Por lo tanto, debemos ser como ellos si queremos entrar al reino de Dios. Esta será la idea principal que voy a estar tratando de argumentar con mis ejemplos, con mis puntos, con todo lo que vaya a decir en esta mañana. Y para aquellos que han estado siguiendo la serie, quiero que puedas ver conmigo algo muy peculiar. Me parece muy interesante que después de que el Evangelio de Marcos nos esté hablando del tema de matrimonio y su importancia como un diseño perfecto de Dios, en donde la mujer y el hombre se vuelven una sola carne, después también de hablar del divorcio y de cómo éste destruye a las familias, lo dijimos hace 8 días, ya sea que sea un divorcio justificado o no, esto siempre destruye a las familias. Ahora Marcos nos presenta el tema de los niños. Una parte también muy importante de la familia y quienes, ligándolo con el contexto anterior, son los que se ven más afectados por las decisiones que toman los padres. En otras palabras, pareciera ser que Marcos pone como un orden de importancia a los temas que hemos estado estudiando. Dios y el matrimonio, el esposo y la esposa como una sola carne, el tema del divorcio que afecta a toda la familia y ahora los hijos bajo el cuidado de los padres. Y con esto en mente me gustaría que abordemos la primera de estas 5 divisiones que te acabo de comentar, que encontramos en nuestro pasaje. Y la primera división la vamos a encontrar en el versículo 13, en la mitad del versículo 13. Yo lo he puesto versículo 13a, si quieres dividir los versículos por mitad, está bien. Y esta primera división, si lo quieres ver como un punto, como una idea, yo le he titulado la meta de todo padre. La meta de todo padre. No puedo verlos obviamente por medio de este video, por medio de la transmisión, pero estoy tratando de imaginarme la cara de algunas personas que pudieran estar viendo este video, que son parte de Doxa, o aún si hay alguien que nos acompaña de alguna otra ciudad, de algún otro estado, de algún otro país. Quiero hacerte una pregunta. Para aquellos que son padres de niños pequeños, de adolescentes, o aún hijos que ya son hombres maduros, que ya incluso tienen su familia, ¿qué es lo que mejor deseas para tus hijos? Me gustaría que pudieras pensar en esta pregunta. ¿Cuál es el mayor deseo que tú tienes para tus hijos? ¿Qué es lo que te gustaría que la gente pudiera reconocer más en la vida de tus hijos? Piensa en estas preguntas. ¿Qué es lo que mejor o qué es lo que más deseas para tus hijos en esta vida? ¿Y qué es lo que más te gustaría que la gente pudiera reconocer en la vida de tus hijos? Vamos a utilizar estas preguntas al final del sermón. Y quiero que vayas conmigo al versículo 13, porque mira lo que aparece en nuestro ambiente, en nuestra primera escena. Dice el versículo 13, empezaron a llevarle a niños a Jesús para que los tocara. Esta es la primera división, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. De acuerdo al contexto anterior, lo que hemos estado leyendo y estudiando, Jesús acababa de tener de nueva cuenta un enfrentamiento con los fariseos. Estos hombres se acercan a Jesús no para aprender de él, sino para tentarlo y tratan de que con sus propias palabras Jesús caiga en algo que ellos puedan utilizar para después reprocharle o acusarlo delante de la gente. Pero no lo consiguen. Después de que Jesús habla de la importancia del matrimonio y de que la razón por la cual Dios permite el divorcio en algunos casos se debe a la dureza del corazón del hombre. Él y sus discípulos, nos dice Marcos, regresan a la casa de donde se estaban hospedando, muy seguramente, y los discípulos continúan preguntándole a Jesús sobre el tema. Al parecer a ellos, como en otras ocasiones, no les había quedado claro lo que estaba sucediendo o lo que Jesús había dicho. Así que el Señor decide expresarles o explicarles una vez más lo que acababa de decir. Y pareciera ser
por la historia en cómo están sucediendo las cosas, que Marcos nos cuenta que mientras eso estaba ocurriendo, mientras Jesús estaba explicándole a los discípulos acerca del tema del matrimonio y del adulterio y del divorcio, un grupo de personas se acercan a Jesús con sus hijos, con sus pequeñitos, con el propósito, dice Marcos, de que los tocara, con el propósito de que Jesús los bendijera. Esto parece indicar, y de hecho varios comentaristas piensan lo mismo, que parece indicar que estos niños eran tan pequeños que no podían siquiera andar sobre sus propios pies. O sea, eran niños muy pequeños o bebés de brazos. Y es muy interesante que mientras que Jesús está explicando esto en la casa, un grupo de padres, de mujeres tal vez, solas, estaban en medio de una multitud. Quiero que te imagines este contexto, muy probablemente a la intemperie, escuchando hablar a Jesús con sus pequeñitos en brazos. No sé si hacía mucho calor, si estaba haciendo mucho frío, pero ahí estaban estos padres. Estos padres veían a Jesús como un rabí, como un maestro muy importante, con mucha sabiduría. Tal vez varios de estos padres ya habían puesto su confianza en Jesús como el Mesías, como el Cristo, y por esa razón querían acercarse a Él para que Él bendijera a sus hijos. Y no sé si lo sepas, mi familia, pero en la antigüedad los padres llevaban a sus hijos con los ancianos en las sinagogas o con los rabinos, no solo para que fueran circuncidados, sino también para que pudieran recibir bendición de parte de ellos. Esto es algo que desde el Antiguo Testamento podemos encontrar. Los padres llevaban a sus hijos con los patriarcas para que ellos pudieran bendecirlos. Tenemos el caso de José con su padre Jacob. Seguramente recordarás en Génesis 48. José decide llevar a sus hijos con Jacob antes de que éste muriera. Y esta costumbre continuó aún en el Evangelio de Lucas. Vemos que Simeón, aun cuando la Biblia no nos dice que él sea un rabí, pero pareciera que es un anciano, un hombre de edad, un hombre justo y devoto, dice Lucas capítulo 2. Este hombre bendice a Jesús y a sus padres cuando Jesús era un bebé. Así que estos padres habían visto o habían experimentado, vivido en esta costumbre, y ellos habían visto en Jesús un poder y una autoridad como ningún otro. Pero no solo eso, también estos padres habían visto seguramente en Jesús un amor como en ningún otro maestro, como en ningún otro hombre que hablara de la palabra de Dios. Es por esa razón que ellos deciden acercarse a Jesús para que Él tocara a sus hijos, para que Él los bendijera. Quiero preguntarte antes de continuar, familia, padres sobre todo, que tenemos hijos pequeños, que tienen hijos adolescentes, jóvenes, que estás pensando en casarte y en tener una familia, me gustaría preguntarte, ¿no debería ser esta también la meta de cada uno de nosotros todos los días? El acercar a nuestros hijos a Jesús, el querer que ellos le conozcan, no solo porque sabemos que es un buen maestro, no solo porque sabemos que es un buen hombre, sino porque sabemos que Él es el Salvador del mundo. Quiero que puedas ver cómo desde el principio de nuestro ambiente, estos padres nos están dando un ejemplo en estas pocas palabras, porque no conocemos las condiciones en las que se encontraban estas personas, pero aún en medio de estas condiciones, ellos no ponían pretextos para acercar a sus hijos. Ellos no solamente se conformaron con escuchar a Jesús, sino que también querían que sus hijos, no importando que se trataran de bebés, pudieran estar cerca de Jesús, pudieran tocarlo y que Jesús los tocara a ellos. Esto es algo muy hermoso, mis hermanos, porque Marcos capítulo 10, versículo 13 nos muestra a un grupo de padres que se preocupan por sus hijos y quieren que sus hijos reciban la bendición de parte de Dios. Y así es como termina nuestro ambiente. Esta primera escena que nos muestra lo que sucedió después de que Jesús confrontó a los fariseos con el tema del divorcio. Y ahora pasemos a nuestro conflicto, que de hecho es interesante porque en este conflicto, la segunda división, aparecen dos problemas que suceden en ese momento. Este segundo conflicto lo vas a encontrar del versículo 13b al 14a. En otras palabras, de la mitad del 13 hasta la mitad del 14. Y este
segunda división yo le he titulado Piedras de tropiezo para conocer al Señor. Piedras de tropiezo para conocer al Señor. Pero los discípulos, dice el versículo 13, reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban, y cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Algunos de los que han estado siguiendo la serie tal vez podrían pensar que en Doxa tenemos algo en contra de los discípulos, porque hablamos mucho de ellos, pero no es así. Marcos nos presenta en este conflicto otro incidente que se da a causa de ellos. Hemos visto ya en varias ocasiones cómo estos hombres, dada su falta de fe, su falta de entendimiento, cometen errores pensando en que lo que están haciendo es algo bueno. En algunas ocasiones estos hombres hacen cosas malas pensando que están haciendo un bien. Dos incluso de los problemas que tenemos más recientes son el conflicto entre ellos por saber quién es el más importante. Interesantemente, ahorita que estamos hablando del tema de los niños, en esta historia, en este problema que se da entre los discípulos, ellos se están comportando como niños. Y más adelante vamos a hablar de eso, pero ellos se están comportando como niños chiquitos para saber quién es el más importante. Y el segundo conflicto que aparece inmediatamente después de ese es el impedimento de estos discípulos para que un hombre predicara y liberara en el nombre de Jesús. Ellos, pensando que estaban haciendo el bien, tienen actitudes incorrectas. Y en este pasaje de nueva cuenta se nos muestra un problema a causa de ellos. Quiero que pienses en esto y que imagines esta escena. Imagina a padres de diferentes lugares, no sabemos en realidad si eran de la zona, venían de muchos lugares. Por el contexto de Marcos se nos ha enseñado que había hombres que caminaban distancias largas para encontrar a Jesús. Y este podría ser el caso. Imagina a estos hombres viniendo o mujeres de diferentes lugares sin pensar si ya habían comido, las inclemencias del tiempo, deciden en un acto de fe acercarse a Jesús para que Él conociera a sus hijos y para que Él pudiera tocarlos. Seguramente algunos de los padres que están viendo esta transmisión, quiero pensarlo, a lo mejor tienen alguna foto de ustedes y de sus hijos con algún artista famoso, algún jugador profesional de fútbol, de algún deporte que se encontraron en la calle, en algún restaurante, en el estadio, y tal vez no quisieron desaprovechar la oportunidad, así que se acercaron a ellos con mucha emoción para poder salir en la foto con ellos y con sus hijos a un lado. Pero imagínate que en esta misma escena, cuando tú estás acercándote o tratando de acercarte a tu artista favorito o a un actor, sus guaruras trataran de impedírtelo, o mejor dicho, te lo impidieran y te dijeran, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Imagina esta escena y ahora pasémosla a la impresión que tuvieron estos hombres, porque ellos literalmente fueron bloqueados por los guaruras, por los discípulos de Jesús. Ellos querían que sus hijos estuvieran cerca de Cristo, el Hijo de Dios, que había realizado muchos milagros y que seguramente la gente sabía acerca de eso, pero para su sorpresa, al momento de querer acercarse a Jesús, son interceptados por los apóstoles. Estos padres no pudieron llegar hasta Jesús porque los apóstoles se opusieron a esto. Y lo triste de todo esto es que Marcos nos dice que no solo los discípulos se opusieron, sino que también comenzaron a reprender a los padres. Esta palabra, la palabra reprensión, se traduce o podría traducirse como un regaño. Como un regaño. En otras palabras, los discípulos no solo los detuvieron, sino que comenzaron a regañarlos. Comenzaron a regañar a los padres que se estaban acercando con Jesús. Y tal vez podríamos preguntarnos por qué. ¿Qué mal estaban haciendo estos padres? Posiblemente los apóstoles estaban pensando que Jesús era tan importante, y sí lo es, y tenía tantas cosas que hacer, y sí las tenía, que no tenía tiempo para perder con los niños. Tal vez estos apóstoles estaban pensando que Jesús estaba tan ocupado que no había razón para perder el tiempo con los niños. Y la razón por la cual los apóstoles pensaban de esta manera es porque ellos crecieron con ese pensamiento. Ellos crecieron con esta mentalidad. En la antigüedad,
Lo he dicho ya en otras ocasiones, tanto las mujeres como los niños eran considerados personas inferiores. Pero sobre todo los niños, mis hermanos, en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús, los niños eran considerados como personas no aptas para conocer de la ley de Dios, ni para pasar el tiempo enseñándoles sobre ella. Para muchos judíos era una pérdida de tiempo. Ahora, tengo que aclarar que esto no siempre fue así, obviamente. Esto no siempre fue así, lo veremos más adelante. Pero el tema de la enseñanza de los niños se desvirtuó tanto que los judíos creían que para un rabí importante era una pérdida de tiempo invertir tiempo en ellos. En otras palabras, los discípulos creían que para la agenda de Jesús, para la agenda tan ocupada de Jesús, él no tenía que perder el tiempo con niños que no podían aportar nada al ministerio. Tal vez ellos estaban pensando que ¿qué beneficio van a darnos los niños en este ministerio de Jesús? ¿Qué podrían hacer ellos? Debe venir a nuestra mente que en la última reprensión de Jesús hacia los discípulos, Jesús utiliza a un niño para llamarles la atención. En Marcos, no tienes que buscarlo, pero un capítulo atrás, Marcos capítulo 9, versículos 35 al 37, Jesús toma a un niño que estaba en la casa de Pedro, lo pone en medio de los discípulos, lo abraza y les dice: el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, el que sirva a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Quiero que puedas ver, familia, cómo no pasó mucho tiempo, pasaron días, semanas, pero no tanto tiempo para que los discípulos olvidaran la enseñanza de Jesús. Jesús les estaba mostrando a estos hombres la importancia de los niños en el reino de Dios, que ellos eran igual de importantes e incluso eran un modelo para seguir de los apóstoles. Pero al parecer ellos lo habían olvidado, como en otras ocasiones, porque unos días después vemos que está sucediendo esto. Y ante esta situación, Marcos nos presenta otro problema u otro conflicto, que es el segundo problema que encontramos aquí, es que Jesús se da cuenta de lo que sucede y se indigna. Esta palabra, la palabra indignar, familia, puede ser traducida como enojar. O sea, en otras palabras, Jesús los ve y no solo se agüita, no sé si todos entienden esta palabra, no solamente se entristece, no, se enoja. Jesús se enoja fuertemente por la actitud reprobable de estos hombres a los que ya se les había mostrado el valor que los niños tenían. Estos padres no estaban haciendo nada malo, al contrario, ellos querían acercar a sus hijos al Señor, aun cuando estos niños no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Y lejos de que Jesús se enojara con los padres por hacerle perder el tiempo, Jesús se enoja con los discípulos porque no dejan que se acerquen a Él. Claramente podemos ver cómo Jesús no está de acuerdo con la actitud de estos hombres. Y miren ahora lo que Jesús responde a estos hombres ante esta actitud que Él reprueba. Y este es nuestro clímax. Esta es la parte más intensa de nuestro pasaje. Esta parte la vamos a encontrar en el versículo 14, en la segunda parte, 14b. Y este clímax yo lo he titulado Un modelo a seguir. Ese es el título para nuestro clímax. Un modelo a seguir. Versículo 14, segunda parte, y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Quiero que puedas ver, familia, cómo Jesús no solo se enoja con los discípulos por su mala actitud, sino que quiere, una vez más, enseñarles el valor de cada ser humano, no importando su edad o lo que ellos puedan aportar. Pero no solamente eso, también hacerles ver la forma equivocada de cómo ellos veían el reino de Dios. Jesús dice: dejen que los niños vengan a mí. Y familia, quiero desde ahorita que esta parte de este texto puedas creer que estas palabras también son para nosotros en este día. Deja que tus hijos vengan a Cristo y no se lo impidas. Deja que tus hijos vengan a Cristo y no se lo impidan. En los 10 capítulos que hemos visto de Marcos,
Se nos ha mostrado en varias ocasiones cómo el Señor tiene muy presentes a los niños. Cómo el Señor se preocupa no solamente por los problemas de los adultos, sino aún por los problemas de los niños. Y solo por mencionarte estas 5 ocasiones en las que Jesús ayuda a los niños. Marcos capítulo 5, tenemos la historia de Jesús resucitando a la hija de Lázaro de apenas 12 años. Y no solamente Jesús la resucita, sino que a la hora de levantarla, se la entrega de nueva cuenta a sus padres. Literalmente trajo de la muerte a la vida a esta niña y se las regresa a sus padres. Marcos capítulo 7, encontramos la historia de Jesús liberando a una niña que estaba poseída por un demonio. La hija de la mujer sirofenicia era una niña. Marcos capítulo 9, un joven endemoniado es liberado por Jesús después de la transfiguración. También en Marcos capítulo 9, Jesús pone de ejemplo a este niño en la casa de Pedro frente a los discípulos. Y ahora, en Marcos capítulo 10, Jesús ora y bendice a los niños y se molesta con los discípulos porque estos no quieren que se acerquen a él. Así que quiero que puedas ver, iglesia, y espero incluso que tus hijos puedan estar ahí presentes contigo, porque quiero decirles algo a los niños a continuación, pero quiero que veas cómo Marcos nos muestra la importancia que Jesús le da a los niños en el reino de Dios. Y por esa razón se enoja, porque mientras que los discípulos no los consideran importantes, para Jesús sí lo eran y lo siguen siendo. Y en estas palabras me gustaría dirigirme a los niños pequeños que están viendo esta transmisión. Y quiero decirles, niños, tienen que saber esto. Jesús te ama muchísimo. Jesús te ama muchísimo. Jesús te ama tanto que murió por ti en la cruz del Calvario. Mira, Él no tenía que hacerlo. Él no había hecho nada malo. Al contrario, Él todo lo hacía bien. Nunca hizo algo malo, nunca le respondió feo a su mamá, nunca se peleó con sus compañeritos o con sus amigos, nunca envidió nada, nunca tuvo malos pensamientos, pero decidió morir por personas como tú y como yo. Personas malas, que hacen cosas malas, que se enojan con sus papás, que los ofenden, que les responden, que se pelean con sus hermanitos. Por personas como nosotros, Jesús vino a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Así que déjame recordarte esto. Tú le importas mucho a Jesús. Él cuida de ti y de tu familia siempre. Y Él, ¿sabes qué quiere? En este momento, aún la edad que tengas, no importa si eres un niño de 4, 5 años, 7, 10, no importa. Él quiere que tú vengas a Él. Quiere que te acerques a Él. Quiere que lo conozcas por el resto de tu vida. Personalmente puedo decirte que Jesús es el mejor amigo que vas a poder tener en esta vida. Porque Él siempre va a estar contigo cuando lo necesites, cuando lo busques. Niños, recuerden esto. Jesús los ama tanto que estuvo dispuesto a morir para que tú pudieras vivir. Y ahora vuelvo y me dirijo a los padres. Familia, los discípulos estaban impidiendo que estos pequeñitos vinieran a Jesús por un malentendimiento que ellos tenían, pero Jesús les muestra que no, que todo lo contrario, que el reino de Dios es de quienes son como estos niños. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? En primer lugar, Jesús no está diciendo que los niños no tienen pecado. Niños, si siguen escuchando esto, ustedes tienen que saber esto. Ustedes no son santos, ustedes no son unos angelitos, ustedes son pecadores que necesitan el perdón de parte de Dios. Así que Jesús no está diciendo en este pasaje que todos los niños son unos santos y que por esa razón se van a ir al cielo. La Biblia afirma que todo ser humano, pequeño y grande, ha nacido con pecado, con el pecado original y nacen con una naturaleza caída. Así que Jesús no está diciendo en estas palabras que ellos no son sin pecado. El único sin pecado es Jesucristo. Lo que Jesús está mostrándole, familia, a sus discípulos y ahora a nosotros, es que si bien los niños no son personas perfectas,
Los niños sí son modelos a seguir en cuanto a conducta y algunas características que por gracia de Dios tienen. Ellos representan mejor que cualquier persona de otra edad lo que un hijo de Dios debería hacer. Quiero que pienses un momento, para los que somos padres, en nuestros hijos, o para los que son abuelos, en sus nietos de una edad pequeña, y dime cuáles son estas características que sobresalen en ellos. Tal vez algunos estarán pensando, son chillones, se hacen del baño. No en ese tipo de características que son muy notorias y que son buenas en ellos. Creo que varios de nosotros podríamos decir que nuestros hijos, o varios de ellos, son amorosos. La mayoría de ellos son muy expresivos en su amor y se acercan a nosotros. O bueno, al menos yo tengo la bendición de que mis hijos actúen de esta manera. Se acercan a mí sin que yo a veces les pida un beso o un abrazo. Y no tienen temor ni vergüenza de decirme, papito, yo te amo. Papi, te amo mucho. Mi hijo Israel de 5 años no tiene problema con eso. Pero además de eso, podemos ver en estos niños que hay características como la inocencia. De nuevo, no en cuanto a pecado, sino a malicia. Ellos no comprenden con exactitud lo que está bien y lo que está mal. En algunas ocasiones podrían hacer cosas malas pensando en que hacen cosas buenas. También los niños son bondadosos. Los niños pequeños tienen un corazón bondadoso, aún para aquellas personas que no conocen. Pueden tener un gesto de bondad, de compartir incluso lo que les pertenece. Además de eso, otra de las características, al menos yo lo veo en mis hijos, muy visible, es que ellos perdonan muy fácil. No sé si a alguno de ustedes, padres de niños pequeños, o los padres que tienen hijos ya grandes, les ha sucedido que han regañado o incluso corregido físicamente con la chancla, con la mano a sus hijos. Y me gustaría preguntarte, ¿te ha pasado o has notado cuánto tiempo les dura el enojo? Sobre todo a los niños pequeños. Sé que a los adolescentes tal vez podría durarles días, pero a los niños pequeños. A mí me ha pasado como padre que minutos después de corregir a Israel, él llega a donde yo estoy, en la oficina, en la sala, y donde esté, llega y me abraza. Y me da un beso y se sienta en mis piernas. Y eso es algo hermoso que yo puedo ver en él, porque él no guarda rencor en su corazón porque lo corregí. Es un corazón, o tiene un corazón, y sé que muchos niños, o todos los niños, tienen un corazón que perdona fácilmente y que continúan con sus vidas como antes. Pero además de eso también tienen fe. Mira, tú puedes decirle a un niño pequeño cualquier cosa y ellos te van a creer literalmente. Si tú les dices que mañana va a caer nieve, aun cuando ellos nunca han visto la nieve, cuando no sepan lo que es nieve, cuando nunca en su ciudad ha caído nieve, van a creer en tus palabras porque confían en ti, porque eres su padre, porque eres su autoridad y han depositado su esperanza en ti. Ellos creen en lo que tú les dices. Pero interesantemente, otra de las características, y con esta termino porque hay muchas, es que los niños también son débiles. Mira qué interesante. Ellos no pueden aportar mucho o nada en sus primeros años de vida. Para los que tenemos niños pequeños tenemos presente eso. Es más, si tú dejaras literalmente a un niño frente a ti a escasos, a 1 metro, a un bebé recién nacido, sin que nadie lo atienda y lo alimente, este bebé literalmente va a morir de hambre en unos cuantos días. No porque no tenga boca y no tenga sus órganos para que coma, sino porque ellos no pueden hacer nada. No pueden moverse, no pueden caminar. Lo único que van a hacer es llorar. Ellos son dependientes por completo de sus padres. Y aun cuando pase el tiempo, ellos se vuelven un poco más independientes. Estos niños necesitan aún de sus padres. Bueno, aún en estas características, nosotros tenemos que aprender de los niños. No solo en cuanto a amor, no solo en cuanto a bondad, no solo en cuanto al perdón, no solamente en cuanto a inocencia, sino a fe, y aún en reconocer que en medio de nuestra debilidad necesitamos a nuestro Padre. Hay otros casos en los que los hijos necesitan a sus padres después de los 30, pero ese es otro tema en el que no me voy a meter el día de hoy. Pero lo que quiero que veas, familia, lo que quiero resaltar de todo esto es que los niños, los bebés son un claro ejemplo de lo que nosotros deberíamos anhelar ser como hijos de Dios. Y por esa razón Jesús dice que el reino de Dios es de quienes son como ellos. Nota de nueva cuenta, Jesús no dice que el reino de Dios está compuesto de puros bebés, no, sino de quienes son como ellos.
de quienes se parecen a ellos en estas y muchas otras características. Es más, ve conmigo a 1 Corintios 14:20, por favor. 1 Corintios 14:20. Pablo en el Nuevo Testamento hace esta comparación y nos anima a nosotros los cristianos a ser como niños en algunas características. 1 Corintios 14:20 dice lo siguiente: hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a malicia, pero adultos en su modo de pensar. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, no sean niños en cuanto a cómo reaccionan, a su inmadurez, incluso diría yo. No, sean niños en cuanto a la malicia, en cuanto al amor, en cuanto a la bondad, en cuanto a estas características que acabamos de mencionar. ¿No te gustaría ser igual de inocente que estos niños, familia? ¿No te gustaría tener la misma fe que estos niños tienen? Que el Señor te prometa algo en su palabra y que tú ciegamente digas, Señor, yo creo en esto porque tú eres mi Padre, porque tu palabra lo promete, y si tu palabra lo promete es porque así va a ser, que en medio de la aflicción tú estás conmigo, que en medio de la escasez tú estás conmigo, que aún en medio de la muerte tú no me dejas. ¿No sería hermoso? Que cuando nosotros estemos afligidos podamos ir a su palabra y que le encontremos en la Escritura, por nada estéis afanados, y que podamos descansar sabiendo que el Señor está en control de eso. ¿No te gustaría, familia, tener la facilidad para perdonar como la que los niños tienen? Bueno, el Señor también quiere eso. Y por esa razón vamos a encontrar eso en nuestra resolución, en la cuarta división, cuarto punto, versículo 15. Esta división yo le he titulado Recibiendo el reino como un niño. Recibiendo el reino como un niño. Les aseguro, dice el Señor, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Mira cómo ahora Jesús dirige estas palabras a los discípulos y a cualquiera que pudiera estar presente, y les dice que estas ideas que ellos tienen sobre el poco valor que los niños tienen dentro del reino están mal, están equivocados. Estos hombres y aún los fariseos tenían una equivocada manera de pensar sobre los niños pequeños, porque estos hombres, los fariseos y aún posiblemente los discípulos, creían que la salvación se obtenía por medio de obras, por realizar sacrificios, por hacer cosas para agradar a Dios. Por lo tanto, un bebé, un niño, era incapaz de hacer algo para obtener su salvación. Y como consecuencia estaba excluido del reino de Dios. Pero para sorpresa de todos los que estaban ahí, Jesús cambia esta manera de pensar y les dice todo lo contrario. No. Entiendan esto. Son ellos los que pertenecen al reino de Dios. Y si alguien quiere entrar al reino de Dios, si alguien quiere ser parte del reino, tiene que ser como uno de ellos. Si alguno de ustedes quiere ser parte del reino, tiene que vivir y comportarse en cuanto a algunas características buenas, como lo hacen los niños. No sé si para ti, pero para mí cobran más sentido las palabras de Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. Un fariseo llamado Nicodemo se acerca a Jesús de noche para no ser descubierto por nadie, y Nicodemo comienza a decirle, Señor, yo sé que tú eres enviado de Dios porque nadie ha hecho lo que tú haces. Y ante esto que Nicodemo estaba haciendo, este posible reconocimiento de quién era Jesús, Jesús le pregunta, o mejor dicho, Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. En otras palabras, tienes que ser una nueva criatura, tienes que ser como un bebé si quieres entrar al reino. Necesitas nacer del Espíritu. ¿Te das cuenta de esto? Jesús le está diciendo precisamente a Nicodemo, tienes que ser como un bebé recién nacido para poder entrar al reino de Dios. Y esto es lo mismo, familia, que el Señor quiere de nosotros. Si alguien quiere ser parte del reino, si alguien quiere tener la vida eterna, si espera ir al cielo, necesitas primero nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento y ser como uno de estos pequeñitos. Así que, si estás con tu hijo en este momento, quiero que lo voltees a ver. Y es más, quiero que hagas este experimento en el día de hoy. Que puedas ver estas cualidades buenas que por gracia del Señor Él tiene. Y que puedas darte cuenta que nuestros hijos, nuestros nietos, para los que tienen nietos o sobrinos, pueden enseñarnos más
de lo que creemos. No debemos despreciarlos como lo hicieron los discípulos ni como lo hacían los fariseos. Debemos recordar que ellos tienen un gran valor al igual que nosotros. Son igual de importantes que nosotros, aun cuando no pareciera que aportan nada. Porque así somos nosotros en el reino de Dios. Dime, ¿qué es lo que tú y yo aportamos al reino de Dios? ¿Qué es lo que tú y yo aportamos al reino de Cristo? Lístame las cosas que tú crees que puedes aportar al reino de Dios. Ellos son un ejemplo de lo que todo cristiano debería anhelar hacer. Por tal razón, te recuerdo mi argumento. Jesús ama tanto a los niños que quiere que ellos se acerquen a Él. Tú y yo debemos ser como ellos si queremos entrar al reino de Dios. Y vamos a nuestra última división. Este es nuestro nuevo ambiente. Cómo Jesús cambia un conflicto a una nueva resolución, a una nueva interpretación de lo que estas personas tenían equivocadas y a un nuevo escenario. Y mira nuestro nuevo ambiente en el versículo 16. Este nuevo ambiente yo lo he titulado El gran amor de Jesús. El gran amor de Jesús, versículo 16. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Me prometí a mí mismo que no iba a soltar una lágrima en el sermón, aunque ya lo había hecho en la semana, pero leyendo este pasaje, familia, no puedo evitar que mi corazón se llene de alegría al saber lo que Jesús piensa de mis hijos. Al saber cómo Jesús mira a mis hijos. No pude evitar el llanto entre semana mientras estudiaba el pasaje al pensar en cómo es que mi Salvador ve a mis hijos todos los días. En cómo es que mi Salvador cuida y ama a los niños y a tus hijos también, a tus nietos también. Este pasaje nos muestra un amor tan grande que Jesús tiene por ellos, que Jesús tiene por mis hijos y por tus hijos y por todos los niños. Quiero que pienses en esto y que medites conmigo. Jesús se dirige a Jerusalén para ser crucificado. Él estaba acercándose cada vez más a la cruz y a padecer tan terrible sufrimiento. Sin duda, eso es algo que podría quitarle la paz a cualquiera y hacerlo meditar en las cosas realmente importantes. Es más, cuando tú y yo pensamos en la muerte, o incluso lo hemos platicado con otras personas y hemos hecho esta pregunta: ¿qué harías si supieras que te queda poco tiempo de vida? ¿Qué harías si supieras que te quedan pocas semanas o pocos meses de vida? La mayoría de nosotros responde con cosas que para nosotros son importantes, obviamente. Pasar tiempo con mi familia, servir más al Señor, reír más, amar más, disfrutar más de la vida, dejar de preocuparme menos. Cosas que valoramos, muy importantes. Me parece hermoso, familia, que Jesús se encontraba en esta etapa de su vida. No faltaba mucho tiempo para que Él fuera a la cruz y experimentara el sufrimiento debido al pecado de todos nosotros. Y mira lo hermoso que nos enseña Marcos. Es que Marcos deja escrito para que pudiéramos ver el carácter de Jesús, su gran amor por todos nosotros, particularmente por los niños en este pasaje. Marcos nos muestra una escena hermosa del Creador del universo, porque Él detiene su apretada y cansada agenda para dedicar bastante tiempo a los niños que estaban allí junto a Él. Jesús pudo haber dicho simplemente: yo oro por todos y por ustedes y por todos mis compañeros. Hubiera hecho una oración general: bueno, los bendigo a todos. Pero no, Marcos nos describe esta increíble escena en donde Jesús pasa tiempo valioso con los niños y los abraza. Se cree que estos niños que Jesús estaba abrazando eran niños bebés en los cuales Jesús estaba cargándolos, o pequeñitos que Jesús les estaba mostrando su amor. Estos bebés, estos niños sintiendo el amor de su Creador, siendo sostenidos en los brazos del Creador que los sostuvo aún antes de nacer. ¡Qué hermoso! ¡Qué pasaje tan hermoso, mis hermanos! Pero además de eso, estos pequeños también reciben la bendición de parte del Señor.
recibieron su bendición porque Jesús tomó tiempo para imponerles las manos. Estas mismas manos que habían resucitado, las mismas manos que habían liberado, que habían sido sanadas, esas mismas manos que serían atravesadas por los clavos de la cruz, desangrándose, cansadas, maltratadas, estaban ahora sobre estos niños pequeños, bendiciéndolos. Imagina la reacción y la alegría de los padres al ver que su Salvador estaba bendiciendo a los niños y estaba mostrándoles su amor a estos pequeños. Familia, al principio del sermón, yo hablaba acerca de que nosotros como padres debemos de tener una meta y de incluso no impedir a nuestros hijos que conozcan a Jesús. Y ¿sabes qué? Consciente o inconscientemente, tú y yo podemos caer en este error de no permitir que nuestros hijos conozcan a su Salvador. Y quiero mencionarte brevemente 3 formas principales en las cuales tú puedes estar alejando a tus hijos de Cristo. Y ruego a Dios, mis hermanos, de verdad, mi oración en esta semana ha sido en que si tú estás en una de estas situaciones, puedas arrepentirte y puedas pedirle perdón al Señor. Porque hay algo que está en juego y que es muy importante, y es la salvación de tu hijo. La primera forma en la cual tú puedes alejar a tus hijos del Señor es no instruyéndolos en su temor, no instruyéndolos en el temor del Señor. Deuteronomio, no tienes que buscarlo, capítulo 6, versículo 4 al 7 dice, este es un mandato del Señor para el pueblo de Israel y que sigue vigente para ti y para mí el día de hoy. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Esta es la instrucción para los padres. Pero ahora mira, a partir del versículo 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor nos manda, familia, a instruir a nuestros hijos en el amor de Cristo, hacerles ver este gran amor que Él les tiene, no hacérselos ver cada domingo, no inculcarles el amor de Jesús solo a la hora de la comida. Esta exhortación debe ser de continuo, este ánimo, esta enseñanza debe ser continua. La palabra de Dios nos enseña por medio de este y otros pasajes que nuestra responsabilidad como padres es la de llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Cuando estemos en casa, cuando salgamos de casa, cuando los acostemos, cuando se levanten, nuestra vida tiene que ser un reflejo del Evangelio. Y ese reflejo se tiene que ver en nuestros hijos, padres. Incluso diría abuelos que tienen la bendición de poder criar a sus hijos. ¿Estás instruyendo a tus hijos, a tus nietos en el amor de Cristo? ¿Les enseñas lo que la Escritura dice? Pero otra de las formas también es por medio de tu testimonio. Mira, hermanos, nosotros como padres seremos el primer ejemplo para ellos de cómo es que un cristiano tiene que vivir. Tú sabrás si esto que acabo de decir te trae consuelo a tu alma o aflicción a ella, pero tus hijos ven en ti el ejemplo de lo que significa ser un hijo de Dios. Tú le estás diciendo todos los días con tu actuar, ni siquiera con tus palabras, con tu actuar. Así es como se ve un cristiano. No lo van a aprender del pastor, no lo van a aprender del tío, no lo van a aprender del diácono, lo aprenden de su padre o de su madre, de ambos. Y si es que sus padres son unos mentirosos, los hijos creerán que mentir es parte de ser creyente. Si tus hijos ven que eres una persona distinta en la iglesia, con una sonrisa cada domingo, pero cuando llegas a casa eres una persona iracunda que pierde la paciencia muy rápido, no te sorprendas, mi hermano, si ves que tus hijos comienzan a copiar actitudes tuyas. No te sorprendas si tu hijo se vuelve muy bueno para ser hipócrita, porque tiene un buen maestro en casa. Porque tú se lo enseñaste. Porque tú día a día sin parar le diste clases de cómo ser un falso creyente. Si tus hijos ven que eres una persona iracunda, que les recuerdas a todas las personas
en la calle el 10 de mayo, a todas las personas que te hacen enojar en el carro o en la calle, él creerá que eso está bien y que eso es parte de ser un creyente. Por mucho que le digas, no lo hagas, tú estás haciéndolo. Y eso pesa más que tus palabras. Porque ellos te ven como su máximo ejemplo de vida. Y mi hermano, si tú no estás mostrando la imagen de Cristo en tu vida, de verdad te lo digo con mucho temor, no te sorprendas cuando ellos crezcan y tomen sus propias decisiones, que la primera de estas decisiones que tomen sean la de abandonar la fe, porque toda su vida vivieron una hipocresía en casa. Y no estoy diciendo, ojo con esto, no estoy diciendo que todos los hijos que han abandonado la fe provengan de familias que no dieron un buen ejemplo. Esto no siempre es así. Hay padres temerosos de Dios que aman al Señor y que sus hijos, como los pecadores que son, toman la decisión de no creer en el Evangelio. Pero lo que sí estoy diciendo es que el Evangelio, el ejemplo de los padres ayuda o perjudica en la vida de los hijos. Y por último, una forma en cómo tú le estás impidiendo a tus hijos acercarse a Cristo es no trayéndolos a la iglesia. Mis hermanos, si tus hijos ven que ustedes como padres no se congregan, ellos creerán que también eso es parte de ser cristiano. Ir a la iglesia cuando tengas tiempo, cuando puedas, cuando no tengas cosas que hacer en la casa, cuando solo tengas problemas. Y quiero hacer una aclaración en este momento que estamos viviendo. Sé que en estos tiempos de pandemia hay padres que han hablado conmigo y que han tomado la decisión de venir ellos a la iglesia, pero no traer a sus hijos, sino dejarlos en casa o traerlos cada cierto tiempo para evitar un contagio. Así que no te preocupes, no estoy hablando de este impedimento. Sé que ahorita debido a temas de salud no puedes traer a tus hijos como quisieras. Pero para aquellos que no están viniendo ni siquiera a la iglesia y que esperan que en un futuro sus hijos amen al Señor y amen venir a la iglesia, quiero decirte que estás equivocado, mi hermano. Tú necesitas entender primero que la iglesia es el lugar en donde tu hijo y tú van a conocer al Señor. No el primer lugar, pero sí un lugar. Ya lo dijimos, el primer lugar va a ser en casa, pero la iglesia es una parte muy importante en sus vidas. Es en donde tus hijos van a desarrollar amistades que amen y que sirvan al Señor, pero si tú no te estás congregando, espero y no creas que cuando tu hijo pierde el deseo de congregarse, no le eches la culpa al pastor, a los hermanos, no. Muchas de tus decisiones van a ser tu responsabilidad. Así que ama a tu hijo trayéndolo constantemente a los pies de Cristo, familia. Jesús lo ama y quiere que tú lo acerques a Él. No lo alejas, no cometas el mismo error que cometieron los discípulos. ¿Recuerdas la primera pregunta que te hice al inicio del sermón? Y te pedí que pensaras, ¿qué es lo mejor que deseas para tus hijos? ¿Qué es lo que te gustaría que la gente pueda reconocer más en la vida de tus hijos? Si tú contestaste que ellos conozcan de Dios, que ellos sean salvos, diría gloria a Dios por esa respuesta. Pero te preguntaría otra pregunta. ¿Cuánto estás invirtiendo para que ese deseo que hay en tu corazón se haga una realidad? ¿De verdad ese es tu mayor deseo para tu hijo? ¿Tus acciones hacia ellos están demostrando que ese es tu mayor deseo? O tal vez tu preocupación es que ellos vivan bien, que sean buenos profesionistas, que sean buenos padres, que nunca les haga falta nada. Y todo eso está bien, pero no es lo principal en sus vidas. Lo principal para ti debería ser que tus hijos amen a Cristo. Mi deseo constante, familia, para mis hijos es que no es que ellos sean ricos, ni que incluso tengan una profesión, no, al menos en primer lugar. Mi oración es que mis hijos cuando crezcan conozcan del Evangelio y nunca se separen de Él, y que puedan servirle y amarle más de lo que yo intento hacerlo. Y no estoy diciendo que ellos tienen que ser pastores, porque no tienen que ser pastores, no tienen que ser diáconos. Ellos pueden trabajar en lo que ellos deseen y les apasionen, siempre y cuando su prioridad sea Jesús. Mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de tu hijo? Pero eso debería ser algo constantemente en nuestros corazones y en nuestra vida. Señor, ten compasión de mi hijo. Concédele la salvación por tu preciosa sangre. Que en el momento en que tú lo decidas, ellos puedan
conocerte. Familia, para ir cerrando, Jesús nos da un ejemplo de que el Señor nos escoge también sin que nosotros pudiéramos aportar nada al reino. Y aún delante de muchas personas nosotros no podríamos o no tenemos valor, así como algunas personas lo piensan de los niños. Primera de Corintios, capítulo 1, nos hace esta reflexión Pablo y nos dice que el Señor escogió del mundo lo más necio para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo lo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil y lo menospreciado. Eso somos tú y yo, familia. Eso somos tú y yo. Y lo que es y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiero que puedas ver cómo el Evangelio es tan hermoso, familia, que Jesús decide escoger lo débil de este mundo, lo menospreciado de este mundo, tú y yo, así como algunas personas lo creían de los niños. Jesús no escogió a sabios, Jesús no escogió a fariseos, conocedores de la ley, que aún por mucho que supieran no estaban dentro del reino. Él escoge lo débil para representar el reino de Dios. Quiero que puedas mirar la gracia y el amor que Dios le tiene a todos, y en este caso a los niños que no tenían mucho que aportar, que aparentemente para el reino de Dios. Pero como Jesús está mostrando en este pasaje que los niños son tan valiosos para Dios, que Él también ha dado la vida por ellos, que Él ha muerto en la cruz por estos pequeños para que ellos puedan conocerle y llegar a la vida eterna. Familia, recuerda que el amor de Cristo está disponible aún para tus pequeños, aún para estos bebés, para estos niños pequeños. Niños, necesitas creer en Jesús. Necesitas entender que también tú has hecho cosas malas y que el único que puede ayudarte a quitar esas cosas malas de tu vida es Jesús. Por eso quiero terminar diciéndote, ven a Jesús, Él te ama. Ven a Jesús, Él te ama, Él dio la vida por ti. Vamos a orar. Señor, gracias por nuestros pequeños de la iglesia. Señor, gracias por los niños de otras iglesias y de personas que nos están mirando, porque tú los amas, Señor, porque tú tienes cuidado de ellos y tú incluso nos enseñas que ellos son un ejemplo de lo que nosotros deberíamos anhelar ser. Te pido, Señor, que en el momento que tú lo decidas, les concedas la salvación a nuestros hijos, a mis hijos, Señor, que les concedas el perdón y la gracia para conocerte, que ellos te puedan amar más de lo que yo intento hacerlo, de lo que mi familia intenta hacerlo. Señor, y quiero rogarte que en el corazón de cada uno de los adultos que estamos presentes, no despreciemos a los niños, Señor, y que hagamos nuestra labor como tu palabra nos enseña. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, familia, y que tengan un excelente día.